¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase número 8. Por ahí había habido un error en el Classroom. Les marqué actividades del día 8 y eran actividades del día 7, ¿no? Entonces hoy sí nos corresponden la clase 8 y las actividades del día 8. Vamos a comenzar la unidad 4, que ya es una de las últimas unidades, ¿no? Nos queda, mañana concluimos la segunda semana de trabajo y con ello la entrega de su trabajo final. Es importante, ya la opción está habilitada desde el inicio del curso, así es que solamente tienen que adjuntar pues las fotografías de su labbook y su trabajo de investigación del que ya me habían mandado el avance. En esta unidad número 4, que son las principales corrientes del pensamiento social, creo que es la unidad, sí es la unidad 4. Vamos a ver cinco corrientes, dos de las cuales ya las habíamos visto, que es el positivismo de Comte y el marxismo, obviamente de Carlos Marx. Entonces voy a ser muy breve. El día de hoy vamos a ver solamente la corriente marxista. El positivismo ya no lo vamos a explicar, ¿no? Vamos a quedarnos con la ley de los tres estadios, teológico, metafísico y científico positivo, de Augusto Comte, ¿no? Y que se basa prácticamente en que todo conocimiento tiene que ser surgido de la ciencia o de lo comprobable y rechaza cualquier idea metafísica o sobrenatural. Okay, entonces con eso ahí ya nos quedamos del positivismo, una filosofía que llegó a México después de la Revolución, por cierto, ¿no? Cuando se funda la UNAM y las preparatorias. Justo Sierra, José Vasconcelos son positivistas, ¿ok? Entonces esto es un contexto también para que vean cómo estas ideas sociales, como se los he mencionado muchas veces, pues tienen una repercusión en el mundo, ¿no? No solo son ideas, no solo son teorías, quizás nosotros no las vemos así como las identificamos, pero sí vamos a ver a veces que se identifican ciertas corrientes. Aquí la UNAM, las preparatorias, de hecho son una fundación positivista. Ok, entonces el positivismo acá lo trae Justo Sierra, José Vasconcelos y otros personajes importantes que pues que bueno, que adoptan esta filosofía de rechazar un poquito las ideas mágico-religiosas y adoptar lo comprobable, lo científico. Bien, es que mi vecino puso música y se escucha mucho el ruido. Bien, vamos entonces a la segunda teoría, el marxismo. Ya lo hemos explicado el marxismo, ya lo habíamos determinado. Son el conjunto de corrientes ideológicas que funda o que realiza este pensador político, filósofo, economista, periodista alemán, Karl Marx. Hoy no tengo a Marx aquí a la mano, pero bueno, vamos a continuar hablando de él. Pero desde otro punto de vista, ya hemos visto su teoría de la estructura y superestructura, ya hemos visto su teoría del materialismo histórico, que lo vamos a retomar más adelante en la siguiente unidad, y habíamos visto su teoría más importante, la teoría capitalista. Pero hoy vamos a retomar las fuentes que ya las había mencionado en la clase anterior y que de hecho venían en su examen. Por cierto, la mayoría salió muy bien en su examen, no reprobaron nadie, entonces eso ya es bueno. Y por ahí obtuvieron algunos dieces, entonces qué bueno, chicos, felicidades, sigan así. El examen era sencillo, pero pues hay que identificar muy bien las corrientes filosóficas o las corrientes del pensamiento social. ¿Okay? Entonces vamos con las fuentes del marxismo. Evidentemente Marx crea sus teorías con base a ciertos pensamientos ya existentes, ¿no? Él los analiza y les aporta algo nuevo, y que tenemos de hecho realizando una actividad, estas tres fuentes del marxismo. Entonces vamos a explicarlas brevemente, les dejo las actividades del día de hoy y concluiríamos el día de hoy para que tengan tiempo de realizar su proyecto final, y mañana concluiríamos la unidad con funcionalismo, materialismo y teoría crítica. Cerramos segunda semana, cerramos unidad y entramos a la tercera semana para ver las últimas dos unidades. Yo creo que una la vemos entre lunes, martes, miércoles, exposición, y jueves yo creo que hacemos repaso y viernes examen final. Ok, entonces
Y las tres fuentes del marxismo. Nos dice que la primera fuente del marxismo, su guía, dice que es la llamada filosofía clásica alemana. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Marx va a crear una teoría con base a la filosofía que existía en el contexto histórico en el que se desarrolló, en la Alemania del siglo XVIII. Los alemanes son, en lo particular, grandes pensadores, su cultura, el desarrollo de sus sociedades ha sido bueno y ha dado grandes filósofos, ¿okay? Entre ellos mi favorito para mí, Friedrich Nietzsche, ¿no? Filósofo alemán, que, bueno, si a ustedes les gusta de la filosofía y el pensamiento crítico antisocial, Nietzsche y anticatólico religioso, Nietzsche es un gran pensador. Entonces, Kant también es uno de los grandes filósofos y de los más complicados a lo largo de la historia. Entonces, Alemania va a ser la cuna de muchísimas corrientes ideológicas como el marxismo, como el idealismo, como el existencialismo alemán, que en su conjunto van a formar lo que se le conoce como la filosofía clásica alemana. Y hay un personaje importante, Engels. Friedrich Engels o Federico Engels va a ser el coautor de las teorías marxistas. Quizás no es tan reconocido, pero va a trabajar a la par de Karl Marx todas las corrientes marxistas, ¿ok? La aportación de Hegel va a ser una triqueta o una tercera parte de la filosofía que hasta ese momento había formado Marx. Marx había elaborado entonces una teoría basada en la lucha de clases sociales, ¿no? Entonces él decía que era la burguesía y el proletariado, y este conflicto era básicamente pues lo que le daba sentido a la sociedad, el objetivo de estudio de las sociedades. Sin embargo, Engels, junto con apoyado en otras filosofías como la de Hegel, van a aportar un nuevo concepto, algo que le llamaron síntesis, que era el resultado de esta lucha. ¿Okay? Entonces, por una parte tenemos la burguesía peleando contra el proletariado. ¿Okay? Pero decía Engels, falta algo. ¿Esa lucha qué provoca? ¿Okay? Sí, ya sabemos que luchan pobres, ricos, dominados, dominantes, lucha de clases sociales, arriba, abajo. Pero ¿cuál es el resultado de esa lucha? ¿Okay? Tesis, antitesis. Pero falta el tercer elemento, la síntesis, el resultado, la conclusión. Entonces, ¿a qué conclusión llega Marx y Engels? Que el resultado de la lucha de clases es el desarrollo de la historia, como lo vimos en el tema de materialismo histórico. ¿Ok? Entonces, tesis, antitesis, síntesis. Burguesía, proletariado, desarrollo de la historia. ¿Ok? Entonces, esa es la primera fuente del marxismo. La segunda fuente del marxismo es la economía política inglesa. Ok, entonces aquí hace un análisis de la producción, cómo se desarrolla el sistema productivo, principalmente en Inglaterra, que es uno de los primeros países en industrializarse. Y de ahí, justamente en ese análisis, es donde detecta el origen de la plusvalía, ¿ok? Lo que ya habíamos hablado. ¿Por qué el burgués o por qué el empresario se hace rico y el proletariado o el obrero no puede salir de su condición? Y entonces él en ese análisis detecta justamente cómo funciona el sistema productivo, porque al proletariado no le pagan con base a lo que él aporta al sistema de producción de riqueza. ¿Okay? Yo como proletario produzco riqueza, ¿okay? Produzco riqueza con elementos sí del burgués, pero también con mi trabajo. Y con base en ese trabajo tendría que recibir una retribución económica. Sin embargo, no lo hay. Hay un sueldo nada más, pero que no refleja el verdadero valor de mi trabajo. El verdadero valor de mi trabajo, la diferencia entre mi trabajo y el verdadero valor de mi trabajo y lo que me pagan, se le llama plusvalía. Y esa plusvalía se la queda el burgués, el empresario o el rico, y por eso él cada vez así, acrecenta más su riqueza. ¿Okay? Esa es la parte que retoma él de la economía política inglesa. ¿Okay? Un país, repito, Inglaterra, que es de los primeros en industrializarse en el mundo. Y finalmente tenemos la parte bien interesante, el socialismo
francés, ¿ok? El socialismo francés que rechaza totalmente la conformación social por medio de clases, ¿no? Detesta la burguesía, es quizás muy radical, los ricos son malos, los ricos son seres indeseables, le hacen daño a la sociedad, ¿no? Que todavía por ahí prevalece algunos pensamientos parecidos a este socialismo francés. Y por ahí en su guía dice que es utópico, que es algo utópico, algo que es irreal, algo que puede sonar muy bonito, algo que puede sonar muy perfecto, pero que es una utopía, algo que sabemos en la realidad no podría pasar. El socialismo y el comunismo puro no pueden funcionar. No puede funcionar una sociedad sin clases sociales. ¿Okay? ¿Quién querría hacer, digo con mucho respeto, la limpieza de un baño, por ejemplo? La limpieza de los baños. ¿Quién lo querría hacer si todos fuésemos iguales? Si ustedes y yo y las demás gentes tuviéramos los mismos grados de estudios o las mismas condiciones sociales, ¿por qué a mí me iba a tocar hacer un trabajo tan desagradable? ¿No? O sea, no podría funcionar. Por eso es utópico, ¿no? Vamos a ver, o verán ustedes en algunas clases como estructura socioeconómica o historia universal, que el socialismo comunista funcionó en algún tiempo con la URSS, lo echó a andar bastante bien, y que bueno, le demostró al mundo a través de algo llamado Guerra Fría que pueden funcionar modelos mejores a los capitalistas o más justos, ¿no? Pero bueno, la URSS es odiada totalmente, actualmente Rusia, por los países capitalistas, incluyendo al país más capitalista o el representativamente más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces por eso esta animadversión entre la URSS, Rusia y Estados Unidos. Bien, entonces este socialismo utópico va a proclamar la desaparición de clases sociales. Todos somos iguales, todo debe de repartirse equitativamente. Repito, algo que es utópico, pero que Marx persiguió durante su ideología, y así se funda el marxismo, las ideologías de izquierda. Marx es un personaje que sigue funcionando para los reclamos sociales de las clases bajas, principalmente las obreras. Si ustedes han visto en alguna marcha de cualquier movimiento social con tendencias de izquierda, es decir, opositor al sistema, vamos a ver que utilizan una estrella roja, okay, de 5 picos, que significan los 5 continentes y la unión de los proletarios del mundo creada por Marx. Esa es la simbología de generalmente es una bandera negra o blanca con una estrella roja al centro. Se utiliza a veces en playeras, en gorras, lo pueden ver en marchas sociales o manifestaciones sociales. Ese es el significado, la unión de los 5 continentes a través de su fuerza proletaria para cambiar el sistema. Repito, se utiliza mucho en movimientos de izquierda. ¿Okay? Concluimos entonces así las 3 fuentes del marxismo. Vamos a las actividades. Corresponde la tarea número 8 para el día de hoy. Y me van a contestar una pregunta que les dejaré en el Classroom, y esas serán únicamente las actividades. No habrá el día de hoy esquema de clase, ese lo haremos hasta el fin de semana cuando concluyamos la unidad. Ok, entonces les encargo su trabajo final, por favor, que tengan excelente día.